Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. Si eres nuevo en el canal, te convendría mirar mi lista de reproducción. Aquí es donde hay contenido seleccionado según el tema. La lista de reproducción más importante de este canal es la de Rusia y China. Les insto encarecidamente, ya sea que hayan estado aquí 6 meses, un año o desde el principio, si no han visto al menos 5 o 7 de los videos sobre Rusia, no entenderán cómo Dios planea llevar a cabo el juicio final de los Estados Unidos, lo que Dios dice que va a suceder, cuáles son las circunstancias que podemos esperar ver. Quienes todavía estén en este país en ese momento, porque habrá personas saliendo de Estados Unidos por muchas razones diferentes, razones personales. Dios hablará a los corazones de las personas. La gente empezará a añorar su tierra natal, pero también habrá personas que tendrán conversaciones sabias, especialmente los extranjeros. Verán que Estados Unidos se ha convertido en un lugar que ya no es bueno para vivir ni para invertir. Habrá dificultades y simplemente decidirán cortar sus pérdidas e irse. Estas son personas que se van mientras todavía hay tiempo. Cuando las fronteras están abiertas, simplemente, ya sabes, estás emigrando de regreso a casa. E incluso los estadounidenses se van a mudar. Muchos estadounidenses van a salir de Estados Unidos, van a irse cerca. No lo llamaría irse más lejos. Van a irse cerca. Van a irse a Canadá. Van a irse a Chile y Brasil. Van a irse a México y a lugares así. Y luego hay personas que van a irse mucho más lejos. Y todo esto es parte de lo que Dios llama una dispersión, que los Estados Unidos, la gente de los Estados Unidos va a ser dispersada. Y esto simplemente significa diáspora. La gente va a, ya sabes, simplemente irse y esparcirse por todo el mundo. La gente se va a mudar. Y luego van a venir cosas que tendrán un impacto más fuerte. Así que definitivamente este es un evento que va a ocurrir aquí en los Estados Unidos, que va a ser igual que el 11 de septiembre. Dios dijo que Estados Unidos va a tener otro 11 de septiembre y eso va a dispersar mucho a la gente. La gente va a decidir que es demasiada coincidencia para que le pase a un solo país. Ante eventos tan sistémicos y traumáticos van a empacar y se van a ir. Y ya lo he compartido en un video reciente, ahora no recuerdo el título del video, pero intentaré poner el enlace en la descripción, que cuando Estados Unidos tenga este evento traumático, el Señor dijo que no será causado por ninguna potencia extranjera. No será ninguna nación atacándonos, sin importar cuál sea la narrativa oficial, que por supuesto van a inventar. Otro hombre del saco más, por supuesto fue uno de los malos. Alguien nos hizo esto. El Señor dice que esto es un acto interno de guerra contra Estados Unidos, porque es lo que van a usar para instaurar el nuevo orden mundial. Es lo que van a usar para imponer un gobierno extremadamente controlador, dominante, autoritario y altamente invasivo de la privacidad. Un tipo de gobierno así. Y va a ser como un cerco a nuestro alrededor. Y esa nueva vida, he detallado esa vida y cómo cambiará su rostro. Obviamente van a decir que es por la paz de Estados Unidos, es por razones de seguridad, es por la seguridad de los niños cuando están en la escuela y la seguridad para nosotros cuando estamos en las carreteras y la seguridad para proteger nuestras fronteras nacionales. Todo es palabrería, es una operación de bandera falsa. Estados Unidos se va a convertir en una nación de banderas falsas. Están viendo cómo de repente los trenes que han estado circulando por las vías de pronto ya no saben cómo mantenerse en el riel y para sorpresa de todos, al salirse de las vías, están transportando químicos peligrosos y derramándolos por todas partes. Y luego, la manera en que el gobierno decide deshacerse de los químicos es ir y quemarlos para convertirlos en una forma gaseosa, que luego puede ser absorbida por vientos fuertes y esparcida sobre una parte imposible de la masa terrestre. Y se supone que debemos mirar esto y creer que todo esto está ocurriendo por sí solo y que el gobierno está tan sorprendido como todos los demás y que solo está tratando de recuperarse. Y Dios solo quiere que no seamos ingenuos. He cubierto todos estos temas en detalle en, creo que fueron 3 profecías. Se llama America in Turmoil. Una de esas profecías decía que vamos hacia un futuro de bombas de maletín y bombas pequeñas.
que explotarán en cafeterías, que explotarán en escuelas, que explotarán en edificios de oficinas. Y dice que el terror de Luna Bomber volverá, el terror de Luna Bomber volverá. Y el Señor me mostró en esas profecías tituladas América en Turmoil, que la vida se volvió muy inestable, especialmente en las ciudades, y que la gente empezó a tomar decisiones difíciles sobre irse a vivir con familiares que viven fuera, ni siquiera en los suburbios, sino fuera en esos estados donde la gente no está concentrada en megaciudades como Chicago, Miami y Nueva York y cosas así. Y eso es lo que viene. El Señor también dijo que Estados Unidos tendrá una gran guerra, y he hablado de esa guerra muchas veces. Lo haré de nuevo en este video. Esa es la guerra entre Rusia, China y Estados Unidos, donde creo que en uno de los videos se decía guerras y guerras civiles. Voy a dejar el enlace en la descripción donde dije que Dios me mostró tres hipopótamos peleando en un lago. Y era una pelea a muerte. Era una de esas peleas de la ley de la selva. Y dos de los hipopótamos estaban golpeando brutalmente al hipopótamo más pequeño y se levantaban y lo golpeaban con esos pies pesados. Y dije que mientras los veía pelear en esa visión, era una pelea tan feroz que pisotearon y revolvieron todo el lodo. Así que el lecho del lago pasó de ser simplemente un lago normal con agua y luego el lodo, tranquilo en el fondo. Pisotearon tanto que después de un rato, en vez de salir agua volando, empezó a salir lodo volando. Y lo que no dije en esa visión es que este lodo que ves volando por todas partes, no habrá ningún país que quede sin ser afectado por esto que Rusia y China van a hacerle a Estados Unidos. Hay una razón por la que Apocalipsis 18 es bastante descriptivo y bastante claro acerca de lo que sucederá en el mundo en ese momento. ¿Qué sucede cuando una superpotencia que está básicamente en el centro del comercio mundial, la política mundial de todo en el mundo, del comercio mundial, qué sucede cuando esa superpotencia cae? ¿Y qué pasa cuando no es una caída lenta y silenciosa, aunque lo será por un tiempo? La gente se abrocha el cinturón y se prepara. Necesitas trabajar en tu resistencia. Realmente necesitas trabajar en la capacidad de tu corazón para absorber y lidiar con las cosas a medida que suceden, porque el final de Estados Unidos no va a ser como un petardo que explota de repente. Simplemente sucede en 1 o 2 años. Puedo ver a todas las personas que no tienen resistencia porque dicen, oh no, tiene que ser así. Ya estamos en la tribulación. No sé qué decirte. Si estamos en la tribulación y tienes la luz encendida y realmente estás en tu casa, entonces vaya tribulación, puedes simplemente estar en la tribulación y Amazon te entregará en tu casa. Así que lo que la Biblia dijo sobre la tribulación es que Walmart seguirá abierto y puedes tomar cualquier autopista y llevar a tus hijos a la escuela, dejarlos y recogerlos con seguridad, porque así será la tribulación. Jesús lo describió. Jesús, en su sabiduría, dijo que cuando llegue el tiempo de la tribulación, será un tiempo sobre la tierra. Nunca antes visto. Ni volverán a ser esos días jamás. Así que solo por esa descripción, Dios nos está diciendo que nunca hemos visto experiencias tan horrendas como la tribulación. Y luego dijo que nunca volveremos a ver un tiempo así. Y luego, en otro lugar, dijo que si no acortara esos días, ninguna carne sobreviviría. Pero a pesar de todas esas señales, hay personas que creen que estamos en la tribulación. Y lo único que puedo decir es que Dios te bendiga mientras atraviesas la tribulación y aún tienes gasolina y un auto. Así que esta nación va a pasar por un largo y lento declive. Eso va a requerir que la gente realmente trabaje en su resistencia, que realmente trabaje en su fe, que realmente trabaje en su aguante espiritual, que realmente vuelvan a Gálatas capítulo 5, versículos 2 y 3 y comiencen a buscar a Dios para desarrollar esos frutos, su paciencia. Olvídense de la parte del amor, el gozo y la paz, porque todos siempre quieren enfocarse en esas. Oh, ya sabes, tenemos que tener amor los unos por los otros. Sí, él dijo, pero sabrán, todo el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos por el amor que tengan los unos por los otros. Esto es genial.
No estoy menospreciando eso porque entonces algunos se irán y harán todo un segmento sobre eso. Como Celestial dijo que algunos frutos son más importantes que otros, cada fruto es importante en su lugar correspondiente. Y todo lo que estoy diciendo es que a medida que entremos en una situación donde Estados Unidos no tendrá suficientes recursos para todos, no habrá suficiente para todos en este país, la gente malvada lo sabe. Y así, la manera de pensar de la gente malvada, su idea de cómo hacer que los recursos rindan más, es reducir la población. Dios lo llamó un enfoque malthusiano. Tomás Malthus creía que la enfermedad, la muerte y otras cosas malas simplemente debían ocurrir libremente en la población y que debían ser fomentadas. Él no era partidario de la atención médica porque pensaba que las enfermedades debían eliminar a los débiles y a quienes no pudieran sobrevivir. Así que hay muchos factores en contra de las personas. Y todo lo que digo es que te familiarices con el fruto del Espíritu y te dediques a orar, buscar a Dios y pasar tiempo con el Espíritu Santo. Y aprender a examinarte a ti mismo, aprender a controlar cuando quieres responder o cuando quieres ciertamente, ¿cómo lo llaman? Simplemente responder de vuelta. Cuando quieras hacer eso, quizás valga la pena pensarlo una segunda y una tercera vez. Piensa antes de hacer esas cosas, porque los tiempos a los que vamos a entrar van a requerir mucho de nosotros. Así que además de una gran guerra, el Señor decía esta mañana que Estados Unidos tendrá muchas guerras pequeñas. Y mencionó a este hombre, el presidente Assad. Así que ya he hablado de esto antes, que Estados Unidos y Siria todavía tienen pendiente otra confrontación. Pero Dios dice que llegará a un punto en el que básicamente parecerá que Estados Unidos está peleando con todos. Así que no sé si esto se refiere a enfrentamientos físicos de guerra o si es solo una guerra de palabras, donde todos van a estar diciendo cosas sobre este país. Y llegará un momento en que Estados Unidos, en vez de ser el consentido del mundo, será extremadamente atacado. Extremadamente atacado. Todos estarán hablando, todos estarán diciendo algo. Todos simplemente se apartarán y seguirán su propia política pública, haciendo lo que sea mejor para sus países. Estados Unidos no tendrá tantos aliados como tuvo en el pasado, y todo esto es parte de lo que Dios estaba diciendo. Así que ahora daré la palabra. Todavía no he publicado esta palabra. Es una palabra bastante extensa. Puede que requiera una parte 1 y una parte 2, pero veremos cómo guía el Padre. La primera parte de esta profecía tiene que ver con la maldad de los amorreos. Hablé un poco sobre los amorreos justo antes. Y los amorreos eran un pueblo guerrero. Sabes, en aquellos días, supongo que si querías sobrevivir, tenías que ser un pueblo guerrero. No podías ser simplemente una nación que se quedara ahí, ya sabes. Así que los amorreos eran bastante temerosos de la guerra, eran bastante belicosos. Tenían hombres fuertes, mujeres femeninas, una sociedad fuerte, y eran algo así como saqueadores. Eso es lo que eran los amorreos. Y hacían bastantes cosas que iban directamente en contra de la ley de Dios. Y en ese tiempo Moisés no estaba vivo, así que ni siquiera había una ley escrita. Dios esperaba que la gente supiera hacer lo correcto en su corazón, pero las personas vivían según sus propios dictados, y los amorreos eran bastante malvados. Y Dios le hablaba a Abraham y le decía, ya sabes, respecto a este pueblo, los amorreos, su copa, su iniquidad aún no está llena. Llega un momento en que Dios juzgará el pecado. Llega un momento en que Dios ya no puede seguir ocupando su título de buen pastor, de buen padre, porque para que Dios sea verdaderamente considerado bueno, debe ser justo. Y no es justo permitir que el pecado continúe sin control, sin darle una sentencia y sin finalmente erradicarlo. Y no hay nadie que sepa esto mejor que Satanás. La razón por la que Satanás sigue tentando a las personas al pecado es porque Satanás espera fervientemente que quienes continúan en un estilo de vida pecaminoso lleguen a ese punto en el que su copa se llene y Dios deba juzgar. Y esto es normalmente cuando vemos que suceden cosas horribles a las personas. No siempre es la muerte. Puede que simplemente veas a alguien caer de la fama. Puede que veas a alguien caer desde una posición alta. Puede que veas a alguien ser víctima de una terrible enfermedad. Y dependiendo de cuál sea el juicio para esa persona, puede que no logre vencer la enfermedad, puede que pierda la vida.
Todas estas cosas son juicio. Puede que seas rechazado de un grupo donde realmente encontraste amor, donde realmente encontraste aceptación, pero debido a ciertos rasgos en ti, esas personas te apartarán, te cerrarán la puerta, se rendirán contigo y no puedes quejarte y decir que no son amorosos, no son amables. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser juzgado. Después de hacer el primer video salí a caminar un rato y mientras yo iba caminando el Señor me iba dando órdenes y diciéndome: Celestial, ¿puedes tú vencer a algo que amas? Y yo solo estoy caminando y sé que la respuesta es no. Aquellos que tienen hijos, cuando su hijo es tan dulce como un botón y aún así hace algo mal, ¿se sienten fuertemente impulsados a castigarlos? No. El Señor me preguntaba: ¿cómo puedes triunfar sobre lo que amas? ¿Cómo puedes obtener lo mejor de lo que practicas? Y todas estas son solo preguntas. Si continúas cometiendo ciertos pecados, ¿cómo puedes decir que odias ese pecado? No es la verdad. Es por esto que algunas personas no obtienen ninguna liberación del lugar de oración. Porque vas a Dios y le dices: oh, desearía poder detenerlo. Oh Dios, desearía poder detenerlo. Lo odio. Pero Dios puede ver la semilla del deseo por esa cosa en ti. A Dios no le interesan nuestras palabras. Solo cuando nuestras palabras están espiritualmente arraigadas. ¿Qué significa aferrarse espiritualmente a tus palabras? Significa que tus palabras realmente se han aferrado a las Escrituras. Vas a Dios y tienes algún versículo bíblico. Incluso si el versículo bíblico es simplemente: ya sabes, Señor, estoy atrapado en el pecado, ¿y quién me librará de este cuerpo de pecado? Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Puedes ir con esa escritura y Dios, quien escribió esa escritura a través de la boca de Pablo, lo sabe. Estás diciendo: Señor, lo que quiero hacer no lo hago. Es lo que odio, eso hago. Vas a Dios y tus palabras se aferran a algo así. ¿Adivina con qué está trabajando Dios? Él está trabajando con la confesión de la Escritura. Él no está trabajando con lo que sale de tu boca, porque lo que sale de tu boca, si no está aferrado a nada, son solo palabras. Simplemente fluyen por aquí y por allá, van a la izquierda y a la derecha. Realmente no significan nada. Pero cuando tus palabras se aferran a las propias palabras de Dios, es su palabra la que Él toma en la oración para ayudarte. Dios puede ver la dicotomía en nosotros. Así que eso era lo que me estaba preguntando afuera. ¿Quién puede vencer el pecado que ama? ¿Quién puede prevalecer contra algo por lo que secretamente siente deseo? Y la respuesta es un rotundo nadie. Debemos odiar el pecado. No importa si el pecado te ha llevado a la cárcel. No importa si ya has sido juzgado en lo natural y ahora has perdido tu libertad. Sigues adelante en esa prisión y odias el pecado que te puso allí. Deja de odiar al guardián, deja de odiar a tus amigos que te delataron. Dejen de culpar al sistema. Odiar la actividad que te sitúa en un momento y lugar en el que no deberías haber estado. Porque ese es el punto de partida de la misericordia. Ese es el punto de partida de la bondad de Dios. Para venir a tu encuentro y decirte: hijo mío, hija mía, escuché tu clamor. ¿Para qué? Por misericordia. Y escuché, ¿qué más? Tu confesión de pecado. Y ahora he venido. Ahora he venido. Y así dice Dios concerniente a la copa de los amorreos: la copa de América está rebosando. Los pecados de este país han llegado hasta Dios. Siempre he estado advirtiendo durante años aquí que el rey Nabucodonosor tuvo una cuerda muy larga. Dios le dio a ese hombre malvado una cuerda larga. Dios le mostró a ese hombre una misericordia increíble y puso a un profeta a su lado para aconsejarlo, para mostrarle lo que es bueno. Daniel fue el ejemplo más brillante de rectitud. No fue el único ejemplo. Sadrach estaba allí, Mesach estaba allí, Abednego estaba allí. Y estoy seguro de que muchos otros israelitas que fueron entrenados en la corte también estaban allí. Solo esos 4 han llegado a ser conocidos públicamente porque sus nombres quedaron registrados en el relato bíblico. Un profeta estaba al lado de ese hombre y él seguía pecando. Así como algunas personas tienen esa abuela increíble que les estuvo hablando hasta que partió a la gloria y ellos han seguido pecando igual. Su madre ha ocupado el lugar de la abuela advirtiéndoles y ellos continúan pecando hasta que la copa del amorreo se llene.
Dios dijo que muchas personas, como aquellos que continúan sin arrepentirse en relaciones homosexuales, Él dijo, tu familia estará justo allí. Cuando empieces a contraer estas enfermedades nuevas que solo están llegando para la comunidad gay, Él dijo, ellos estarán allí mismo y te verán enfermarte y te enterrarán porque has continuado. Y eso es lo que sucede cuando la copa está llena hasta rebosar. Dios dijo que la copa del pecado de América ha rebosado. Y ahora Él mismo preparará una copa para ella y la obligará a beberla hasta la última gota. Esa profecía se llama sangre para beber. La enlazaré en la descripción. Veré este video de nuevo como siempre e intentaré dejarles enlaces, pero ustedes tienen que hacer el trabajo. Sangre para beber es una de las profecías más grotescas que he recibido en la voz del maestro. Los temas que Dios abordó y la manera en que lo hizo no fueron fáciles de soportar para mí. La forma en que Dios se me presentó fue una de esas situaciones en las que piensas, está bien, Señor, solo soy carne y hueso, por favor, porque tu presencia da mucho miedo en este momento. Así que el Señor dijo que debo profetizar contra la nación de los Estados Unidos y decirle que esta nación servirá a sus enemigos en una tierra extranjera. Esto no es nuevo. Él dice, sin embargo, que ella confía en sus grandes armamentos, es decir, sus armas, y confía en sus grandes muros, es decir, la frontera. Haré que esos muros caigan y sus armamentos no responderán. Esto significa que en el momento en que Estados Unidos quiera confiar en armamento, conozco la palabra sistemas de defensa antimisiles. Gracias, TV. Cuando quiera confiar en los sistemas de defensa antimisiles, esas cosas no responderán. Él dijo que ninguno de sus equipos funcionará. No habrá respuesta a sus intentos frenéticos de lanzar por mar y por aire. Los misiles quedarán inmóviles y no habrá respuesta de América en el día de la ira del Señor. Y he cubierto este hecho en otra profecía. En un momento buscaré el nombre donde Dios dice eso. Los misiles de América de alguna manera serán deshabilitados en el día de la guerra. Y hay personas que dicen, oh no, es porque un pulso electromagnético apagará todo. Lo que yo digo es lo que el Señor me ha revelado. Y lo que Dios me ha revelado es que hay fuerzas antiamericanas trabajando en los niveles más altos del gobierno de este país. Así que personas que no son amigas de América, personas que no son aliadas, y esas personas están en dos grupos. Son agentes extranjeros que están trabajando aquí, que tienen acceso a cosas de alto nivel. Hay rusos que nacieron aquí o rusos que emigraron aquí y luego dieron a luz a una segunda generación aquí. Y esa generación son estadounidenses de nacimiento, completamente estadounidenses que han ascendido en las filas. Tienen nombres y apellidos estadounidenses. No tienen ningún rastro de acento ruso. No hay nada que los marque como rusos. Y Dios dice que estas personas están sembradas y plantadas por todos los Estados Unidos. No hay ni una pulgada donde no vivan. Dijo que Rusia tenía un plan a largo plazo desde hace décadas y que el plan ha sido exitoso. Han puesto a su gente en lugares, así que son los agentes extranjeros los que tienen acceso al poder de alto nivel. Son agentes rusos que ocupan puestos muy altos y están ubicados por toda la población. Y Dios dijo que se parecen más a los americanos que a los americanos. Son actores, son abogados, son dentistas, ellos son médicos, ellos son amigo de al lado que siempre trae pastel de calabaza a la casa. Y simplemente no hay manera de saber quiénes son en este momento. Y la tercera categoría son los propios estadounidenses. Es decir, estadounidenses que no tienen ningún amor por el país, que lo entregarían. Lo que Dios dijo es que ellos entregarán los códigos de lanzamiento o las secuencias de lanzamiento de los misiles estadounidenses. Y en el día en que Estados Unidos necesite demasiado depender de estas cosas para que vuelen a donde deben volar. No volarán a ningún lado porque los estadounidenses desde adentro ya los han saboteado. Así que él dice, ningún equipo funcionará. No habrá respuesta de lanzamiento ni por mar ni por aire. Y una de las visiones que vi hoy es que simplemente vi a Rusia sobrevolando y dejando caer una cantidad increíble de bombas. Y Dios habló de esto y se llama bombardeo en alfombra. Y en una profecía antigua dije que Dios dijo exactamente lo que Estados Unidos le hizo a Irak. Rusia y China vendrán aquí y se lo harán a Estados Unidos.
El bombardeo en alfombra es cuando simplemente sobrevuelas una zona. No te importa si hay una escuela allí, un hospital, una cabra solitaria o una anciana que está justo afuera de su casa sentada en el césped. No te importa si es una zona suburbana y no puedes distinguir las áreas residenciales de quizás las áreas donde construyen barcos para el ejército y donde construyen aviones para el ejército. Así que ni siquiera prestas atención a las zonas, simplemente sobrevuelas y sueltas una carga sobre el área. Y eso es lo que estaba viendo. También he dicho en el pasado que Dios dijo que escucharemos el sonido de las sirenas de ataque aéreo en Estados Unidos, y Él lo mencionó de nuevo hoy. Así que tú, dice Dios, entregaré esta nación a sus enemigos y servirán en esclavitud por la iniquidad de sus hechos, por multiplicar sus pecados. Delante de mí, por desafiarme a mí y a mis leyes, y por negarse a confiar en mí, confiando en su propia fuerza y poder, la humillaré. Él se refiere a la nación, la humillaré con hambre, hambruna y esclavitud. Servirán a Rusia más allá del gran río. Y luego dijo Éufrates. Y ese será el colapso de su imperio. Serán bienes muebles en una nación extranjera y sus desgracias se multiplicarán. Quienes buscan a otros dioses para consultarles y buscan criaturas para que sean su liberación. Rusia es Gog y junto con China invadirá esta nación. América les servirá a ambos en los días de la ira del Señor. Irán desnudos al cautiverio, llorando de angustia por el pago de sus muchos pecados sobre ellos. Esta es la palabra del Señor. Así que al principio del video estaba hablando sobre las diversas formas en que la gente saldrá de este país. Y esta es la forma más desgarradora que Dios me reveló en 2019. Esta es una revelación que me tomó completamente por sorpresa porque en todos los muchos años que Dios me ha estado mostrando a Rusia y China, nunca me mostró nada tan trágico como decir que América será llevada a la esclavitud por haber sido ella misma esclavista. Esto es algo que cada vez que lo digo, siempre hay juicio hacia mí, acusaciones contra mí y resistencia. Pero ahora entendemos que estas cosas vienen con este trabajo y no me afectan. Y no me apartaré de la postura que Dios me ha dado. Hay unas 3 profecías en la voz del maestro, o 5, creo que son unas 5, que hablan específicamente sobre la esclavitud del futuro, siendo un castigo por la esclavitud que se cometió aquí, por la sangre que se derramó aquí, por la violación sexual, los ataques y la deshumanización de todo un grupo de personas. Eso nunca ha sido abordado ni arrepentido de manera adecuada. Porque si este pecado se hubiera arrepentido, no estaría surgiendo en el juicio del Señor. Y una de las cosas que he notado es que si digo que Estados Unidos es culpable por el aborto, la gente clama y dice los pobres bebés, lo lamentamos. Si digo que hay homosexualidad en la nación y que Dios está enojado por ello, la gente dice que hablarán con sus hijos que están cambiando su género, pero cuando se menciona la esclavitud, hay algo así como un tope. Eso pasa por encima del corazón de las personas. Es como, bueno, ya sabes, los árabes solían esclavizar. Dios no me envió a hablarle a ningún árabe. Los árabes están en Dubái con su pasado de esclavitud y sea quien sea su profeta, que él les hable a ellos. Dios me envió aquí para decir que por la sangre que empapó esta tierra y solo por las cosas que he visto que ni siquiera yo conocía, Él pagará por el afroamericano y por el nativo americano. Él ciertamente pagará. Y dice que la gente es desafiante contra él. Y así el hambre, la hambruna y la esclavitud serán el juicio. Y cuando estaba escribiendo esto, cuando el Señor dijo el Éufrates, pensé, ¿está el Éufrates cerca de Rusia? Pero escribí todo. Siempre escribo primero las palabras del Señor. Cuando ya he capturado todo, entonces voy y empiezo a hacer mi propia pequeña investigación, a ver, porque esto me desconcertó. No voy a verificarle los hechos a Dios. No voy a faltarle el respeto. Voy a iluminarme y entender qué es lo que he escrito para poder comprenderlo. Y cuando escribí, ¿está Rusia más allá del Éufrates? El primer resultado que apareció fue algo reciente sobre la guerra en Ucrania. Y dice, Rusia cruza el Éufrates hacia Ucrania. Y pensé, bueno, aparentemente por los 2 artículos que leí, Rusia está al este de este gran río.
lo que significa que cuando lleven personas de aquí, efectivamente las llevarán a través de este río hacia su país. Y Dios dice que este es el castigo, convertirse en bienes muebles, que es el mismo término que se usó para la esclavitud de los afroamericanos. Se llamaba esclavitud de bienes muebles. Esto es cuando no tienes absolutamente ningún derecho, ninguna discusión, nada de nada. Dice que serán bienes muebles en una nación extranjera y que sus muros serán multiplicados, porque buscaron a otros dioses para consultarles y buscaron a criaturas para que fueran su liberación. Esto es directamente la profecía que se llama los caídos regresarán y los caídos gobernarán, en la que el Señor dijo y de la que acabo de hablar hace 2 o 3 videos en el sector bancario, que absolutamente todo lo que están haciendo los gobiernos del mundo no es obra de un humano. Importa, es decir, no son seres humanos sentados juntos como lo hacen en las Naciones Unidas, fingiendo unir sus cabezas y llegar a un consenso sobre qué deberíamos hacer para las naciones del mundo. Dios mismo está diciendo que en este país la gente está consultando directamente a Satanás en sus vidas. Satanismo en las altas esferas. Consultan al diablo y a otros dioses, ángeles caídos y seres alienígenas sobre lo que debe hacerse aquí. Y él dijo que castigará a Estados Unidos por buscar criaturas como su salvación. ¿Cómo puede Estados Unidos buscar que una criatura la libere? Se los digo, armas y tecnología, y avances con los que espera mantener la supremacía para siempre en la tierra. Enséñanos cómo hacer esto y enséñanos cómo hacer aquello. Así como los ángeles caídos vinieron en los días de Noé y le dieron a los seres humanos todo ese conocimiento, todo ese avance, toda esa capacidad para fundir hierro y para hacer cosas. Eso permitió que la gente de repente se catapultara fuera de una era antigua, el mundo antiguo. Muchos estudiosos están de acuerdo en que era mucho más avanzado en muchas áreas que nosotros hoy en día. Volar no era algo nuevo para ellos. En la India han visto imágenes de los vimanas, que parecen pequeños platillos voladores triangulares dibujados en las paredes de templos más antiguos que Estados Unidos. Así que incluso volar no era algo nuevo para ellos. Tenían mucho conocimiento arcano. Conocimiento arcano significa conocimiento que la gente no debería saber, conocimiento que debería mantenerse alejado de nosotros, conocimiento secreto, conocimiento oculto. Y eso es porque criaturas vivían entre ellos. Y Estados Unidos está conectado con estas cosas. Lo he dicho y lo seguiré diciendo porque Dios lo ha dicho. Este país va a pasar de fingir ser inocente sobre no saber qué es lo que sube y baja por la atmósfera, y traerá sobre esta nación y sobre todo el mundo revelación alienígena. El Señor hizo una distinción, dijo: cuando algo se divulga significa que hay hechos y depende de ti que tienes los hechos. Tú decides, voy a sacarlo a la luz, voy a darlo a conocer. Cuando algo es revelado, dijo Dios, significa que alguien más ha tomado el asunto en sus propias manos, como alguien que sabe. Cuando tienes una aventura y alguien te dice o le dices a tu esposo que le estás engañando antes de este fin de semana, o lo haré yo. Cuando vas con tu esposo y se lo cuentas, eso es divulgación. Cuando alguien más va por encima de ti con una amenaza y se lo dice a tu esposo, eso es una revelación. Significa que ya no está en tus manos. Estados Unidos va a tener una revelación alienígena. Ellos se van a mostrar. Y antes de que se muestren, porque Dios dice que esta nación no puede controlar a estas criaturas. Y yo dije en muchos videos antiguos que nadie debería sorprenderse. Porque ¿quién puede controlar a Satanás? Satanás ni siquiera pudo ser tolerado en el cielo y fue expulsado. Y en los últimos tiempos será echado completamente de los cielos. Apocalipsis capítulo 12. Nadie puede controlar al diablo. Estados Unidos se enredó con estos seres por su propia avaricia, porque quería ganar la carrera armamentista y esta carrera y aquella carrera, y ahora ella ha puesto su mano en la mano de los no muertos. Y Dios dice que será castigada por esto yendo desnuda al cautiverio, llorando de angustia. Porque Él dice que pagará todos los muchos pecados de este país de una sola vez. Lo que temía me ha sobrevenido, dijo Job. Este es el Señor hablando. Yo estaba escribiendo
Lo que temía me ha sobrevenido, dijo Job. Dile a los Estados Unidos de América que sus peores temores se harán realidad. América, eres una maldita. Teme la supremacía rusa. Temes que al final de toda una vida de conquistas y luchas por la supremacía, al final Rusia siga siendo declarada la ganadora. Hiciste todo para asegurar la victoria, pero no ganarás. Y esta es la ironía del castigo que Dios ha traído sobre esta nación. Siempre lo he dicho. La ironía es que las personas que son vilipendiadas en las noticias, las personas que son el gran lobo feroz vendrá aquí, instalará cuarteles aquí y vivirá aquí. Has hecho todo para asegurar la victoria, pero no ganarás y Rusia triunfará sobre ti. Rusia traerá grandes barcos aquí, llenos de armas que ni siquiera puedes detectar, incluso cuando estén frente a tus costas. No los verás ni los oirás. Estarán en silencio en los mares, escuchando tus comunicaciones y tomando nota cuidadosa de todo lo que digas. Y una de las profecías que acompaña esto se llama el eje. Y en esa profecía vi lo que parecía ser un verdadero depósito de chatarra. Así que esto simplemente parecía un depósito de chatarra en Arizona o en cualquier otro lugar por el que pasarías conduciendo. Ya sabes, donde simplemente hay chatarra, autos abandonados en un terreno muy grande junto a una autopista. Así que hay una autopista que pasa por ahí y luego alguien simplemente ha comprado un terreno y lo ha cercado con una malla de alambre por la que puedes ver a través del enrejado. Y ahí dentro simplemente remolques viejos y autos chatarra y las cabezas oxidadas de los monster trucks y cosas así. Y entonces el Señor me puso allí sobre uno de esos remolques que, ya sabes, el remolque estaba en tan mal estado que nadie querría ni siquiera robarlo. Y de repente atravesé el techo del remolque. Y lo que vi allí dentro era electrónica de última generación, pantallas grandes. Y dependiendo del tamaño del remolque, algunos eran muy grandes y otros más pequeños. En ese depósito de chatarra, en ese remolque había bastantes computadoras. Algunos tenían una pantalla de pared a pared con datos corriendo por ella y por todas partes. Sentados en sillas, puffs o cosas por el estilo, había hombres con dispositivos de comunicación en los oídos y algunos de ellos estaban escuchando grabaciones y otros estaban tomando notas de lo que grababan. Y en otra visión vi submarinos alrededor de las diferentes costas de América, pero era principalmente el lado de Nueva York lo que Dios me mostraba. Y vi que estos submarinos pueden acercarse mucho a, no sé cómo se llama, no sé si es la frontera, si está en el agua, pero pueden acercarse mucho a la masa terrestre estadounidense y los submarinos pueden acercarse tanto que no activarán nada. Dios dice que estas personas tienen tecnología de camuflaje, incluso para sus aviones, que pueden volar por encima y recopilar información, y nada hará sonar una alarma en América. Así que nada se activará. Nada alertará a los estadounidenses de que, oye, hay alguien en el espacio aéreo o, oye, hay alguien en el agua. Y así se acercan lo suficiente como para poder escuchar las comunicaciones. Y otra cosa que Dios dijo es que las comunicaciones rusas han hackeado las comunicaciones estadounidenses y tus palabras son grabadas mientras hablas. Además, hay datos provenientes de la nube y de muchas aplicaciones que se usan en América. La fijación con frivolidades ha dado a tus enemigos una gran visión del tipo de personas que son. Ellos usarán eso a su favor cuando realicen guerra psicológica contra ustedes. A los individuos se les quebrantará durante los interrogatorios usando los mismos datos que están tan libremente disponibles en las aplicaciones y plataformas de redes sociales. Y eso se usará en beneficio de los rusos. Y así Dios estaba diciendo que en los lugares altos, en las profecías antiguas, todo esto lo puedes encontrar en la lista de reproducción de Rusia y China, ya sea en el blog de La Voz del Maestro o aquí en la lista de reproducción. Él estaba diciendo que ni siquiera las comunicaciones de la Casa Blanca son seguras, ni siquiera las comunicaciones de la Casa Blanca. Así que todos esos discursos y cosas que dicen en habitaciones privadas y cosas por el estilo, hay personas allí con ese tipo de acceso que comparten esta información. Y también dice que en lo que respecta al tipo de flujos de datos que tenemos, ahora todo se entrega electrónicamente al hospital.
Así que los hospitales tienen tu nombre, tu fecha de nacimiento y el nombre de tu esposo y tal vez, si eres madre, cuántos hijos tienes. Tienen y todo tipo de enfermedades que hayas tenido alguna vez. Y todas estas cosas se están poniendo en portales web y cosas por el estilo o se guardan en CDs, así que toda esta información. Además, la obsesión de por las apps como esa que te hace ver viejo, te hace ignorar que al descargarla pide permiso para acceder a tu cámara, micro, contactos y todo lo demás. Luego ignoras la letra pequeña que dice hecho en Guangzhou. Y luego hay aplicaciones que todo el mundo sabe que están hechas en Guangzhou como TikTok. Y hay como no sé cuántos cientos de millones de personas, desde adultos hasta niños, sosteniendo este teléfono en vivo y transmitiéndolo por toda su casa, filmando a sus padres, madres, gatos, perros. Todo está entrando en esta aplicación. Es solo un gran objetivo de datos. Y esto es lo que van a usar. Van a usar la información directamente de tu página de Facebook para atormentarte, para separarte. Vi que la gente será separada por edad y por género. Así que si eres un hombre que piensa que eres una mujer, puedes disfrutarlo ahora. Pero Samantha, el tiempo se acaba. Stuart, porque te pondrán con los hombres y recibirás entonces el castigo trans, el castigo travesti y todo el absoluto desdén que Rusia y China tienen por este tipo de estilo de vida. Es un desprecio que el presidente Putin haya hablado en voz alta hace menos de un mes en su discurso sobre el estado de la nación, diciendo que Estados Unidos no está en condiciones de decirle a nadie qué hacer, porque un país que no puede distinguir lo que es un hombre y lo que es una mujer, no puede pararse frente a la gente para hacer leyes y dar órdenes. Rusia y China no tolerarán a personas que mezclen su sexualidad. Las personas serán separadas de manera tajante según lo que son visiblemente y luego separadas por edad, los mayores por su cuenta y luego diferentes rangos de edad. Y luego, cuando llega el momento, como él está diciendo, esto es algo nuevo que nunca antes había escuchado. Llega el momento de la guerra psicológica. Entonces le preguntan a una madre, entonces su hija Courtney hace mucho que no la ve y de inmediato usted está en desventaja porque esa flecha ha ido directo al núcleo de su ser como padre, como madre, al ser preguntado. Así que ya sabe, su hijo Brandon lo enviamos a África para trabajar allí. ¿Cómo se siente al respecto? Y estarán mirando directamente a los ojos de las personas, viéndolas morir 1,000,000 de veces. Saber eso. Así como los afroamericanos fueron separados en el bloque de subastas y nunca volvieron a ver a sus seres queridos, esto volverá a suceder en la nación. Entonces, Avi, ¿soy yo quien dice estas cosas o es aquel que juzga con justicia quien las dice? Nunca antes había escuchado este aspecto, descomponer a las personas y cuestionarlas, usando los mismos datos que entregan tan libremente a las redes sociales, aplicaciones y plataformas. Y todo eso será usado en beneficio de los rusos. Y así el Señor decía que en las horas previas al amanecer de un día de invierno, y yo siempre he visto eso. Era muy temprano y hacía mucho frío cuando esos hombres y mujeres empezaron a salir del mar, en este negro aguamarina. Traje, una especie de traje de buceo saliendo de un agua helada. Él dice que en las horas previas al amanecer de un día de invierno, los gritos de victoria rusos romperán el aire y arruinarán para siempre la complacencia de esta nación. América, no morirás como un héroe. No dispararás ni un solo tiro. No habrá resistencia porque estás completamente inconsciente y desprevenido para lo que sucederá. Vendrán de repente sin previo aviso y tu imperio colapsará. La ferocidad rusa es legendaria. Pueden cazar y matar de manera metódica, con una destreza impecable. Matan animales salvajes en el bosque sin temor y enseñan a sus descendientes a hacer lo mismo. Son un pueblo resistente, pero tú los has endurecido con tus mentiras y ataques criminales contra ellos. Esta es la palabra del Señor. Y siempre me alegra cuando el Señor dice algo y luego añade, esta es la palabra del Señor. Para las personas sabias, cuando escuchas algo y la frase final es, esta es la palabra del Señor, entendemos que
Sean cuales sean los pensamientos que tengamos en privado, cuando el Señor dice, esta es mi palabra, significa que esta es mi justa valoración. Así que, por ejemplo, cuando Dios dice que los rusos pueden cazar y matar metódicamente, el lugar al que te enviaré para que veas eso es donde Él me envió a mí para que lo viera. Completamente de la nada es Joel capítulo 2. Lee Joel capítulo 2, solo desde el versículo 1 hasta aproximadamente el versículo 18. Y dime qué ves descrito allí. El versículo es muy claro. Dice que vienen como un ladrón en la noche, entran por las ventanas. Y yo estaba leyendo esto y me sorprendí porque lo que Dios me mostró en las antiguas profecías es la imagen de un hombre en la cama, arropado, durmiendo, y él no sabía que un rifle de alta precisión estaba apuntándole. El ruso había entrado en la casa. El hombre que estaba en la cama era América. Y el ruso estaba detrás de él, listo con un arma. Eso es Rusia. Y el tipo había estado allí parado no sé por cuánto tiempo. Y el Señor me dijo, ¿ves a estas personas? Ellos pueden esperar para siempre su momento. No tenía idea de cuánto tiempo había estado durmiendo ese hombre. No tenía idea de cuánto tiempo había estado ese hombre allí parado. Y lo que Dios estaba mostrando es que el ruso se quedaría allí de pie con un arma y no haría ningún movimiento, no lo empujaría con el arma ni le diría, oye, despierta. No, él esperaría para disfrutar el momento hasta que ese hombre se diera la vuelta y lo viera por sí mismo. Este es el tipo de mente que Dios está describiendo en Joel capítulo 2. Y va a leer todas estas cosas, pero eso haría el video muy largo. Así que por favor lean Ezequiel capítulo 11. Les daré las indicaciones de dónde empezar y dónde detenerse. Y por favor lean Joel capítulo 2. Voy a hacer una pausa y los agregaré al final del video. Y así, Dios dice que los rusos son resistentes. Y compartí una visión antigua sobre la época que llamaban perestroika, creo, y sobre los tiempos difíciles que Rusia ha tenido, donde tenían que hacer fila para conseguir pan y su dinero no valía nada y se formaban en la nieve durante horas. Yo veía esta imagen antigua, borrosa, ya sabes, como una película de Charlie Chaplin de ellos, y estaban de pie y eran tan pacientes, esperando a que se distribuyera ese pan. Y Dios me decía, celestial, ¿crees que cuando lleguen estos tiempos a América, los estadounidenses podrán hacer fila pacientemente y en silencio, así en la nieve, para esperar la poca comida que necesitan? ¿Crees que pueden hacer fila así sin quejarse, esperando esa comida? Y por supuesto, no respondí porque sé que la respuesta es no. Estados Unidos tendrá sirenas de ataque aéreo porque será bombardeada como un objetivo enemigo. Aviones extranjeros lanzarán bombas de racimo sobre Estados Unidos mientras sus propias máquinas permanecen en tierra e inactivas. Estados Unidos no puede igualar las armas que tiene China. Lo que Rusia está obteniendo, lo que Rusia y China están adquiriendo incluso ahora y ensamblando. Así que recibí algo del Señor. Un momento, por favor. Hablé sobre esto en el primer video y dije que hace mucho tiempo el Señor simplemente me estaba hablando de algo y esto es de mis notas. No voy a publicar esto. Solo voy a leer una parte, algunas de las cosas. Está fechado el 18 de junio de 2019 y simplemente se titula Información sobre los tiempos por venir. Vi que China tenía un arma y Dios me había dicho que no hablara de esta arma, pero hoy me dijo que hablara de ella. A esta arma la llamo la pistola de rayo de plasma. No se parece a las armas normales. De hecho, las armas que he visto con las personas que visten de negro no son pistolas y ni siquiera tienen la forma de un rifle. Las armas que estos hombres de negro van a tener en los últimos tiempos son de un tipo muy particular, son así de gruesas, si puedes imaginarlo. El arma es así de gruesa y es muy larga y cuadrada y la llevan cruzada por el pecho. Casi parece como cuando estás en una banda y llevas el teclado colgado al cuerpo. Es una gran arma negra, cuadrada y voluminosa con la que los he visto. Y entonces China tenía en esto que Dios estaba diciendo. Y me estaba mostrando un arma que yo llamo la pistola de rayo de plasma. Y cuando apuntas esa arma a una persona, se derriten como cera. Cualquier parte del cuerpo que golpees con el arma se derrite como cera. Y lo que el Señor me dijo es que esta arma excita las moléculas de la carne humana muchas veces, millones de veces.
Así que la gente científica sabrá que, ya sabes, la energía se produce cuando pienso en átomos y neutrones y cosas así, se excitan y se mueven. Y entonces creo que de ahí viene la energía. Pero Dios dice que las moléculas serán excitadas muchas, millones, triplicados de millones, lo que significa miles de millones y billones de veces más. Así que el tipo de energía que se producirá en la parte del cuerpo que golpeen instantáneamente licuará esa parte del cuerpo. Él dijo que el Señor dice que cuando este rayo toque la carne, la polarizará, la magnetizará y la hará gotear como cera. Y vi en la imagen que el brazo de una persona fue alcanzado por el arma y ese brazo instantáneamente se debilitó. Esa es la única manera. Y se deslizó fuera de su cuerpo como un trozo de cera de vela derretida. Simplemente se fue y literalmente se desplomó. Y si mueves esa pistola de rayo de plasma, puede cortar a una persona. Sin embargo, si la mueves en diagonal, simplemente se deslizarán. Así actúa casi como una espada, pero es un rayo. Es un rayo de energía que se dispara. Y por eso dije, solo estas personas que ven Avengers y X-Men, tal vez les tenga más sentido. Y no vi las otras armas, pero el Señor me dijo que China tendrá toda una nueva gama de armas que nadie ha visto antes. Eso los catapultará a la cima de la carrera armamentista del futuro. El Señor dijo que las naciones ya no competirán solo para ganar en la guerra. Están compitiendo y preparándose para la carrera armamentista del futuro. Y eso fue solo una cosa de mis notas. Discúlpame, por favor. Eso es solo una cosa. Y entonces Dios estaba diciendo que Estados Unidos recibiría bombardeos y tendría sirenas antiaéreas y que Estados Unidos no puede igualar el tipo de armas que tiene China y que tiene Rusia. Y dijo que solo las personas que han fallecido aquí en Estados Unidos realmente tendrán paz. Y esto viene directamente de Ezequiel capítulo 11, donde dijeron, esta ciudad es el caldero y nosotros somos la carne. Significado. Esta ciudad es impenetrable. Nuestras fronteras son impenetrables y estamos seguros como trozos de carne dentro de la olla. Y lo que Dios les dijo fue que solo aquellos que han muerto en su ciudad pueden considerarse carne. Solo ellos están a salvo de lo que está sucediendo. Porque te llevaré a la frontera de tu tierra, te juzgaré en la frontera y luego te haré cruzar, y servirás a tus enemigos en una tierra extranjera. Y así Dios dice que los muertos están en paz y su prueba ha terminado. Pero para aquellos que están vivos, serán probados como nunca antes. Los probaré de todas las maneras para ver a quién pertenecen. Y en los días en que los árboles caigan, asegúrate de no caer con ellos. Y he explicado en muchos videos cuál será esa prueba. Así que gracias por estar conmigo. Soy Celestial y adiós.